Apocalipsis 14:6 dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice que vino un ángel. La palabra ángel significa mensajero, ¿sí? Por lo tanto, es un mensaje que debe ser predicado a todo el mundo. Y muchas veces pensamos que el mensaje es el que está a continuación, pero dice el texto bíblico que el mensaje, ¿sí?, que él tenía es el evangelio eterno. Ese es el mensaje que debe ser predicado a toda tribu, nación y lengua, el cual después va a ser desglosado, después va a haber algunas pautas dentro de este mensaje, pero el evangelio es lo que tiene que ser predicado a todas las naciones y a todo el mundo. ¿Quién es el evangelio eterno? El evangelio eterno es una persona, ¿sí? No es un texto. El evangelio eterno es lo que hizo alguien por nosotros. Y esa persona, ese ser, es Cristo Jesús. Es Dios hecho hombre que se sacrificó por nosotros. Es un evangelio eterno porque siempre será recordado. Jesucristo llevará sus marcas por la eternidad, no porque no se las pueda quitar, sino porque Él decide que se queden para que todos recuerden que Él murió por causa de nuestros pecados. ¿Sí? Por lo tanto, la Santa Cena de hoy es un recuerdo de este evangelio eterno, de lo que Jesucristo hace por nosotros. Vamos a ver una de las características de por qué es necesario que sea predicado el evangelio eterno. Y dice a continuación: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. La acción del ser humano frente al evangelio eterno es temer a Dios y darle gloria. ¿Qué es temer a Dios? Es respetarlo, es reconocerlo, ¿sí? Venerarlo. No está relacionado al temor como tal, como miedo. Aunque también, ¿sí?, el miedo es algo que nos previene de hacer cosas que no debemos. Por lo tanto, el respeto muchas veces también va acompañado de cierto miedo o temor. Y eso nos lleva a darle gloria, ¿sí? Por lo tanto, lo que hace el ser humano, por lo que hizo el evangelio eterno, es temer y darle gloria. Y hay una razón específica. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué fue necesario que Jesús muriera? Porque estamos en medio de un juicio. Si no hubiera tal juicio, la muerte de Jesús no sería necesaria. Nosotros estamos siendo juzgados por nuestras obras, por nuestras decisiones, por nuestros pecados. Y por causa de ese juicio en el cual nos metimos, que no era para nosotros, ahora vamos a ver que no era un juicio para nosotros. Pero por causa de que nosotros decidimos ser parte de ese juicio, Dios aplica un plan de rescate, que es la muerte de Jesús. El evangelio eterno cobra sentido en el momento que pasamos a ser juzgados. Porque el evangelio eterno, Jesucristo, es aquel que nos libra de todo juicio o de la condenación del juicio. Vamos a ir a Romanos 2. Romanos 2:5 dice, muchas gracias, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoraste para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan la gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es interesante que allí menciona todos los que participarán del juicio. No solo injustos participan del juicio, sino también justos. Porque dice allí que todos conforme a sus obras
serán juzgados. A los que para injusticia, injusticia, ¿sí? Y a los que son para justos, justicia también. Entonces, por lo tanto, gracias. Por lo tanto, tanto justos e injustos participan del juicio. De este juicio donde deberíamos enfrentarlo, como dice Apocalipsis, temed a Dios y dadle gloria. Deberíamos enfrentarlo así, pero no siempre, o la humanidad no lo enfrenta necesariamente así. Por lo tanto, ¿cuántos comparecerán? Todos. Vamos a Judas. Está antes de Apocalipsis, un libro bien pequeñito. Un libro de Judas. Por las dudas, no era Judas el traidor. Judas, capítulo 1, porque tiene uno solo, verso 6. Y a los ángeles que no guardan su dignidad, sino que abandonaron a su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es interesante, después vamos a ver en Mateo que también dice que el fuego destinado para Satanás y sus ángeles, o sea, el fuego y el juicio no era para la humanidad, era para Satanás y sus ángeles. Satanás y sus ángeles habían desobedecido a Dios y se había comenzado un juicio para determinar la culpabilidad, y al determinar la culpabilidad, determinar la sentencia, y al determinar la sentencia, ejecutar esa sentencia sobre los ángeles. Y en medio de ese inicio del juicio, el hombre es creado y se le da la oportunidad de decir gracias, pero no quiero ser parte de eso. Sin embargo, el ser humano, por sus decisiones, ese juicio que no era para nosotros, lo hace parte de nosotros. Por eso todos, justos e injustos, malos y buenos, si podríamos decirlo de alguna manera, pasarán ¿por dónde? Por el juicio. Por lo tanto, la sangre de Cristo Jesús no nos exime del juicio, pero sí nos exime de la culpabilidad de nuestros actos. ¿Se entiende? Por lo tanto, no creas que no serás juzgado. Todos seremos juzgados. Y por causa de ese juicio es necesario Jesucristo. ¿Sí? Vamos con el siguiente texto. Mateo 25. (25:31). Dice: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán anunciados delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 45. Entonces le respondieron diciendo: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, también a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por lo tanto, el juicio tiene diversas partes. Nosotros en este momento estamos en un juicio siendo investigado cada uno de nosotros. Y aquellos que van yendo al descanso están siendo condenados o salvos, ¿sí?, a la hora de ser sellados. Porque luego de la muerte ya el destino está cerrado. Pero tú y yo que estamos en vida, aún, ¿sí?, estamos siendo mirados por el cielo. Y estamos siendo juzgados, como leímos en Romanos 2, no por nuestra fe,
sino estamos siendo juzgados por nuestras obras. Entonces, ¿nos salvamos por fe o por obras? Por fe. Correcto. Sí, la fe que confía en ¿qué? En la gracia. Y la gracia que la recibimos por misericordia. Para entender estos conceptos, ¿qué es la fe? Es creer sin ver. ¿Usted vio la gracia? ¿Quién es la gracia? La gracia es Jesucristo. ¿Sí? De hecho, la Biblia dice que la gracia se hizo carne. La gracia es Jesucristo y la obra de Jesucristo en nosotros. ¿Usted vio a Jesucristo? No, por eso por fe le amamos y creemos. ¿La gracia la merecemos? No, porque no hay justo ni aún uno. Y somos como trapo de inmundicia. Si alguno se cree hallado justo, injusto es. Por lo tanto, la gracia es lo que nos otorga el cielo sin merecerlo. La gracia es aquello que nos falta para ser salvos. Sin gracia no podemos librarnos de las consecuencias del juicio. La gracia es lo que Jesús completa en nosotros, lo que restaura en nosotros y lo que hace por nosotros en el cielo, que es su intercesión constante. Pero solo recibimos esa gracia para entender, gracia es lo que nos falta, ¿sí? Algo que no podemos tener. Y la misericordia es lo que habilita que esa gracia la podamos obtener, porque misericordia es que nos dan algo sin merecerlo. Gracia es lo que me falta y misericordia es lo que habilita que me den eso que me faltan, que no merezco. Por lo tanto, el Señor nos salvamos por gracia y misericordia, pero nos perdemos por obras. ¿Cómo es eso? Me salvo por una cosa, pero me pierdo por otra. Porque se juzgan ¿qué? Se juzgan las obras que hay en mi vida. No me pierdo por ellas, pero sí me condenan ellas. Yo me pierdo por no elegir al abogado correcto que me libra de esas obras. Por lo tanto, el juez, eso está en Juan dice que todo el juicio le fue dado al Hijo. Dice, Dios a nadie juzga, todo el juicio le fue dado al Hijo. Por lo tanto, Jesucristo, posicionado como juez también, ¿a quiénes juzga? A todos. Jesucristo nos juzga a todos. Jesucristo está mirando y está anotando. ¿Sí? Está. Pero a su vez, ¿quién es nuestro abogado? ¿De todos? ¿Jesucristo es abogado de todos? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Frente al juez, ¿qué es lo que mira el juez? Las obras. ¿De quiénes? De todos. Pero el abogado defiende las obras, pero no de todos, sino de aquellos que lo aceptan como Salvador. ¿A cuántos quiere defender Jesús? Pero solo defiende a aquellos que lo aceptan. Por eso somos juzgados por nuestras obras, pero salvos por nuestra fe en nuestro abogado. Por lo tanto, para ser bien gráfico, yo me presento delante del juez y el juez va a mirar mis obras y me va a hallar injusto, condenado. Pero si yo elijo el abogado correcto, es como que se colocara un filtro entre el juez y el acusado, y entonces, al mirarme a través del filtro, ¿cómo me ve?
limpio, justo. ¿Porque soy limpio? No, porque Jesús está pagando por mi limpieza. Esa es la función de la muerte de Jesús, su resurrección e intercesión. Por eso es tan importante, porque tú no puedes ser bueno. No puedes ser bueno. Solo eres bueno ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver 3 juicios anticipados de Dios para ver cómo funciona el juicio de Dios. Les pregunto, ¿Dios mata personas? No respondan. Quédense pensando. ¿Dios mata personas? Interesante esta pregunta. ¿Sí? Vamos a ver juicios anticipados de Dios. ¿Qué quiere decir juicio anticipado? Una de las cosas que cuando las personas están viniendo a la fe cristiana dicen, pero si Dios es amor, ¿por qué mató a tanta gente? ¿Por qué envió un ejército a matar a todas esas personas? Bueno, muy bien. Vamos a ver los casos bíblicos. Los que no son bíblicos no puedo justificarlos y no puedo explicarlos, pero los bíblicos sí, porque la Biblia se explica. Vamos a ver un caso de un juicio anticipado de Dios. El primero de ellos. Vamos a Génesis capítulo 6. ¿Qué tenemos en Génesis 6? El diluvio. Génesis 6 tenemos el diluvio, o el comienzo de la explicación del diluvio. Esto es un juicio anticipado de Dios. ¿Qué quiere decir? Hay un juicio que se lleva a lo largo de toda la humanidad. Y el juicio de Dios terminará cuando sea restaurada la tierra y la santa ciudad. No en su segunda venida, sino cuando sea restaurada la tierra y la santa ciudad. Allí terminará el juicio. Pero por algunas razones que ya las vamos a ver, Dios anticipa todo ese proceso para un grupo de personas de un lugar, o en este caso, anticipó el juicio para toda la tierra. Y estos se llaman juicios anticipados de Dios, que nos muestran y nos explican todo el proceso condensado en un punto. ¿Sí? Vamos a ver qué sucedió. Dice así, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos de su corazón solo eran de continuo ¿a dónde? Al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y desde el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Interesante. Menciona varios animales que también borraría de la tierra. ¿Quién mató a los antidiluvianos? Interesante, ¿no? Algunos dicen así, Satanás, al igual que en el libro de Job, ¿sí?, que envió un terremoto y aplastó los hijos, Dios permitió que Satanás matara a la humanidad. Pero eso no es así, porque sabemos en el libro Historia de la Redención, sí, que dice que el propio Satanás temblaba y tenía miedo de él morir por la catástrofe del diluvio. O sea, él no iba a hacer algo que fuera tan grave que él mismo se iba a suicidar. O sea que Satanás no era. ¿Quién envió las aguas? Dios. De eso no hay duda. Quien exterminó a la humanidad antidiluviana, exceptuando Noé y su familia, fue Dios. Punto. Quien enviará el fuego consumidor del final es Dios. Por lo tanto, Dios elimina al ser humano que se convierte en pecado. ¿Dios mata personas? Sí. ¿Cuándo las mata? ¿Cuándo las mata? Dice allí, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha, ¿dónde? En la tierra, y que todo designio de sus pensamientos y de su corazón era solo de continuo, ¿a dónde? Al mal. Muy bien, vamos a entender
¿quién es el hombre? Vamos a entender quién es el hombre. Por eso nos vamos a ir a Génesis capítulo 1. Génesis 1, verso 26. Entonces dijo Jehová a Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que el ser humano fue hecho conforme a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién quita del ser humano la imagen y semejanza? ¿Quién extrae poco a poco hasta el punto de llevarlo a la muerte? ¿Quién hace eso? El pecado. Desde que entró el pecado en el mundo, nosotros tenemos menos estatura, tenemos cana, tenemos panza. Algunos muy cuidaditos no tienen, pero bueno, eso es otro asunto. Eso va para otra prédica. Muy bien, todo eso, querido, no existiría si no hubiera entrado, ¿qué? El pecado. Y si no nos comportáramos también, nosotros adelantamos o atrasamos algunas cosas conforme a nuestro comportamiento, más o menos pecaminoso. Es la realidad. El pecado va quitando la imagen y semejanza ¿de quién? De Dios en nosotros. Hablo de lo físico porque es algo tangible que vemos y la muerte se aproxima cada día al ser humano. ¿En quién recuperamos imagen y semejanza? En Cristo Jesús, Señor nuestro, quien nos purifica y nos perfecciona. Él vino para restaurar la imagen y semejanza en el hombre, al punto de hacernos merecedores, no por nuestras obras, sino por las de Él y nuestra comunión con Él, al punto de volver no solamente a ser restaurados espiritualmente, sino como un todo, que Dios nos glorificará en cuerpo, o sea, nuestro cuerpo volverá a ser como perfecto. Por lo tanto, el pecado nos quita semejanza y Jesús nos añade semejanza. Es una lucha para volvernos a restaurar y el pecado es una lucha para alejarnos. El problema está cuando el ser humano cede y cede y cede y cede al punto que peca contra el Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando pecamos contra el Espíritu Santo? No hay salvación. No hay retorno. ¿Qué es el pecado del Espíritu Santo? Es haber anulado la voz que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si no hay nadie que nos convenza de pecado, Jesucristo no puede salvarnos porque no nos vamos a arrepentir. Si tú no entiendes que precisas arrepentirte, Jesús no puede salvar a alguien que no se arrepiente. Cuando el ser humano llega a esa condición, por lo tanto, dice ahí el texto, hagamos al hombre. La palabra hombre es humanidad, Adán, ¿sí? Después se le va a llamar Adán y Adamá, ¿sí? A Adán, hombre y mujer, Adán y Adamá. O sus y susá, varón y hembra. Pero la palabra Adán es humanidad. Entonces, podemos leerlo así. Entonces dijo Dios, hagamos a la humanidad a nuestra imagen. Por lo tanto, ser un humano, es ser semejante o es tener semejanza ¿a quién? A Dios. Cuando vemos que alguien hizo algo muy, muy, muy malo, ¿qué decimos? Esa persona no es humana. Es inhumano. Es inhumano, eso es inhumano, eso no se hace. Porque no tiene ninguna semejanza con aquello que Dios planificó para la humanidad. Cuando el ser humano se aleja tanto, tanto, tanto de Dios que peca contra el Espíritu Santo, ¿qué perdió? Toda posibilidad y toda imagen y semejanza de ¿con quién? Con el Creador. Por lo tanto, Dios mata a personas, pero no mata entre comillas, ¿sí? Entiendan bien bajo ese concepto humanidad. Humanidad es lo que tiene imagen y semejanza con Dios y lo que no es humanidad simplemente es cero persona. Cataloguémoslo así para entender. Cuando Dios mató a los antidiluvianos, ¿mató humanidad o mató seres pecaminosos? ¿Se entiende?
Ya no había nada para qué, para rescatar, no había nada para rescatar. El pecado y esas personas, ¿qué eran? Uno solo, no había nada para rescatar. Sin embargo, vamos a Génesis. Gracias. Génesis 6. Volvemos a Génesis 6. Verso 8. Pero Noé halló, ¿qué dice? Gracia ante los ojos de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que halló? Gracia. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿No él lo merecía porque era perfecto? No, de hecho él tenía pecado y lo manifiesta después de salir del arca. Hay un hecho pecaminoso que él hace. Por lo tanto no era por su perfección, sino por la gracia impartida de Dios. Aquel ser humano que todavía tenía dos características con las cuales enfrentamos el juicio. Apocalipsis 14, 6 y 7, que dice, por lo tanto temed a Dios y dadle gloria. Noé todavía tenía temor a Dios y le daba gloria y por eso halló gracia en el juicio. Para Noé este era el juicio final. Para la humanidad este era el juicio final. Era un juicio anticipado, pero era el final. Y el único que halló gracia porque todavía tenía temor y daba gloria a Dios por lo que era Noé. No nos salvamos por nuestras obras, si nos perdemos por ellas. Nos salvamos por lo que Cristo otorga al ser humano cuando el ser humano teme y da gloria. Vamos con otro. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, verso 16, nos va a explicar por qué Dios, a través de su ejército, hace un juicio anticipado de Dios con Canaán. ¿Qué sucedió con los cananeos? El ejército de Dios, con la orden de Dios, ingresaron en Canaán y a muchos pueblos, ¿qué hicieron? Los exterminaron. Los mataron. ¿Era el ejército o era Dios que estaban matando a través de ellos? Era Dios. Las aguas del diluvio las envió Dios. Los ejércitos a Canaán los envió Dios. Por lo tanto, ¿era decisión de quién? De Dios. ¿Por qué era decisión de Dios? Porque era un juicio anticipado. Y vamos a ver cuánto tiempo le dio a Canaán para que se arrepintiera. ¿Cuánto tiempo le dio a los antidiluvianos de predicación? 120 años dice que Noé predicó y predicó y predicó. ¿Podrían haber entrado más personas en el arca? ¿Era una cuestión de espacio que solo entraban Noé y su familia? No. Era una cuestión de los únicos que le temían y le daban gloria a Dios eran Noé y su familia. Punto. Los demás no entraron porque no quisieron. Porque rechazaron la voz del Espíritu Santo al punto de ser ellos. Y el pecado una cosa sola. ¿Cuánto tiempo le dio a los cananeos? Dice así. Y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Un texto antes le dice 400 años. Para recapitular la historia, estaba Abraham con su familia y su ejército. Abraham ya había demostrado su poder bélico. De hecho, Abraham había librado una batalla antes para librar a su sobrino, ¿sí? Y la ganó. Tranquilamente, en la época que Abraham estaba, Abraham podía entrar a Canaán y ser el ejército que Dios necesitaba para exterminar a los cananeos, sin problema ninguno. Porque no dependía de la cantidad del ejército, sino dependía de ¿quién? De Dios. Pero Dios frena a Abraham y le dice, no vas a entrar a hacer un juicio anticipado aún. Porque esta gente todavía, ¿qué? No ha llegado a la maldad necesaria. O sea, todavía hay que darle oportunidad de salvación. Todavía hay que darles oportunidad, hay que darles oportunidad. Así que tú no entrarás ahora porque la maldad del amorreo aún no llegó ¿a dónde? A su límite.
¿Dios mató persona o mató pecado en Canaán? Mató el pecado. Que lamentablemente las personas habían decidido que era su condición total. Entonces Dios mató personas, pero que estaban en una condición única con el pecado. Ya no tenían imagen ni semejanza, no había nada para rescatar. No había nada para rescatar. Los únicos que hallaron gracia los menciona la Biblia, y una de ellas, ¿quién es? Es Rahab. La pueden leer en el libro de Josué, no vamos a ir ahora. Pero dice que Rahab dice así: así como vosotros habéis hallado gracia delante de mí, les pido que yo halle gracia delante de vosotros cuando entren y ataquen todo. Rahab, la ramera, al igual que Noé, halló ¿qué? Gracia, y fue hallada justa. Porque ella dice, como yo hice justicia con vosotros. Rahab, en su declaración, ella le temía a Dios y le dio gloria a Dios. Y con el último juicio anticipado, vamos a ir a Génesis 19. Sodoma y Gomorra. ¿Sí? En la intercesión que hace Abraham por los sodomitas, ¿sí? Le dice, si hubiera 50, ¿qué? 50 justos. O sea que estaba haciendo allá, se estaba ejecutando un ¿qué? Un juicio, donde se determina quién es justo y quién no es justo. Era un juicio anticipado de Dios. Entonces Dios le dice, no, si hubiera al menos uno. ¿Hubo finalmente uno, sí o no? Sí. ¿Sí? Génesis 19, verso 15. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Verso 18. Pero Lot le dijo, no, yo os ruego, señores míos, vuestro siervo ha hallado ¿qué? Gracia en vuestros ojos y habéis tenido mucha ¿qué? Misericordia conmigo al salvarme la vida, pero no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Es interesante, nuevamente, al igual que Noé, al igual que Rahab, no por su perfección, sino porque temían a Dios y le daban gloria. De hecho, el temor de Lot es reflejado cuando los ángeles llegan a liberarlo y los sodomitas quieren atropellar a los ángeles. Y sin embargo, él sale a defenderlos. ¿Por qué? Por el temor que él tenía a la divinidad, al punto de querer él intercambiar por sus hijas, pero los ángeles no permiten de esta manera. O sea, con todas sus fallas y falencias, de Lot temía y daba gloria, y por eso fue hallado justo. Y como fue hallado justo, se le impartió la gracia y la misericordia. Y fue liberado Lot de aquella condenación. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Querido, querida, tú y yo estamos en una situación donde hay una guerra entre el bien y el mal, donde toda acción cuenta para que el enemigo pueda pelear por nuestra vida. De la misma forma que Satanás peleaba por Moisés para que no fuera resucitado, Satanás señalará todo defecto tuyo y mío para que no podamos ser resucitados, para que no podamos entrar al cielo. Satanás se encargará de señalar cada cosa para privarnos de la salvación. Pero si nosotros nos acercamos a Cristo Jesús,
Él impartirá su gracia y su misericordia para borrar cada una de esas cosas y que no hallen en nosotros nada que señalar. Acerquémonos al trono confiadamente para hallar gracia en su misericordia. Hoy hemos venido a escuchar la palabra, pero a participar de la Santa Cena. La Santa Cena es acercarnos a Jesucristo para que sea impartida su gracia y su misericordia. Y que seamos libres del juicio, no por nuestras aptitudes, sino por nuestra fe en aquel que lo hace por nosotros. Que hoy podamos sentirnos salvos, a pesar de que nos sentimos juzgados. Todos estamos siendo juzgados, no por nuestros hermanos. No deberíamos juzgarnos unos a otros, porque ese no es nuestro papel. Aunque por su fruto los conoceréis, nos hemos sido encomendados a juzgarnos unos a otros. Pero Jesucristo sí nos juzga. Y para salir libres de este juicio no hay que ser perfectos. Simplemente hay que mantenernos teniendo temor a Dios y dándole gloria. Porque en esa interacción con la divinidad donde le damos temor y gloria, Él nos purifica. Él nos purifica y nos salva. Siéntete juzgado. Pero si hoy aceptas a Cristo Jesús y le has venido a dar respeto y gloria, siéntete justificado. Amén. Porque Romanos dice claramente, a los que predestinó para salvación a estos llamó. Y si tú has respondido al llamado, a los que llamó, a estos también justificó. Amén. Y algún día, no muy lejano, seremos glorificados. Seremos glorificados. Vamos a participar de la Santa Cena, ahora nos explicarán dónde es el lavamiento de los pies, para los que deseen, los que no, quedarán aquí en el servicio de canto, ¿sí? Esperando que termine. El lavamiento de los pies es un símbolo del bautismo, ¿sí? Silencio, por favor, para que los que por primera vez van a participar lo entiendan. El lavamiento de los pies es un símbolo que Dios instauró, donde un hermano le lava al otro. Tranquilo, no te preocupes, ¿sí? No hay problema como estén tus pies. No hay problema. Nadie va a ir a mirar eso ni a publicarlo en una foto, ¿sí? Lo importante aquí es donde yo humildemente me rindo ante la otra persona demostrándole que yo soy su siervo y él es mi siervo y nos colocamos en igualdad y quien solo está por encima nuestro es nuestro Señor Jesucristo y la divinidad. Y que en ese lebrillo, en esa palangana, en ese recipiente, quedan simbólicamente todas nuestras cargas. Si hemos sido ya bautizados, renovamos nuestro bautismo. Si no somos bautizados, deberíamos tomarlo planificando serlo. ¿Sí? Planificando ser bautizados. Y cuando ya estamos limpios por esas aguas, símbolo del bautismo del Espíritu Santo que nos limpia, y que nacemos y morimos en Él a una nueva vida, en Jesucristo, venimos a participar. Y ahí volveremos a participar del pan y del jugo, donde reconocemos que ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Por eso se come el pan y se toma el jugo. No porque haya nada especial en ellos, sino porque es un símbolo de que ya no quiero ser yo, sino Cristo en mí. Y por eso ese símbolo tan pedagógico de algo para comer. Pero no cualquier cosa, su sangre y su cuerpo, que fueron inmolados por nosotros, ¿sí? Eso será la Santa Cena de hoy, donde en temor y gloria reconocemos a Jesús como nuestro abogado y salvador. Dios los bendiga. Vamos a orar. Los invito a ponerse de pie y después recibiremos indicaciones. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor,
Hoy hemos venido aquí conscientes del mensaje para nuestro tiempo, Señor. Un mensaje donde debemos recordar y reflexionar que estamos en medio de un juicio investigador. Por eso el ángel nos dice que nos quiere anunciar el Evangelio eterno y lo primero que nos advierte es que el juicio ha comenzado. Pero gracias, Señor, porque antes de hablarnos del juicio nos hablas del Evangelio. El Evangelio que es Jesús, quien nos da su gracia a través de su misericordia. Desde su trono, junto con el Padre y el Espíritu, trabajan por nuestra salvación. Gracias, Señor, porque tú haces todo eso por nosotros. Por eso te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos haya hablado a través de las Escrituras para reconocer que no hemos venido hoy por acaso ni por casualidad, sino para entender que algo tiene que cambiar en nuestra vida. Quizás sabemos que lo necesitamos, quizás no, pero tú, Señor, convéncenos de que lo precisamos. Para que al salir de aquí podamos salir perdonados, en paz, sintiéndonos reconciliados con el cielo y la tierra, Señor. No por nuestra perfección, sino por lo que Jesús nos regala y por lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Y a partir de hoy, Señor, poder sí ser perfeccionados a tu imagen, para algún día ser completamente glorificados. Señor, que estos sentimientos, estos pensamientos, estas convicciones sean hoy en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.